Quiero dedicar este video a explicar en qué consiste andar en la carne o andar en el espíritu. Vivir en la carne o vivir en el espíritu. Y primero que nada es necesario explicar qué es el pecado. El pecado definido como independencia de Dios e independencia de los semejantes. Un pecador, para ser pecador, solamente necesita no considerar a Dios en nada y no considerar a sus semejantes. Y en eso estamos toda la raza humana comprometida desde el primer pecador que fue Adán. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ser pecador no significa necesariamente ser una persona completamente perversa, aunque podría llegar a serlo. Como explicamos, es necesario solamente ser alguien que no considera a Dios ni considera a sus semejantes. Ahora, en la iglesia no hay pecadores. Cuando llegamos a la iglesia, nosotros llegamos siendo pecadores. Pero si teníamos esa actitud de no tomar en cuenta a Dios para nada y hacer lo que nosotros quisiéramos, lo que nosotros queríamos, lo que nos parecía bien, aunque repito, no necesariamente de un modo ilegal o perverso, nosotros nos arrepentimos de esa actitud. La palabra, como sabemos muchos hermanos, metanoia en el griego quiere decir cambiar de actitud. Entonces se trata de cambiar esa actitud por la actitud de considerar a Dios, de comenzar a considerar a Dios. Y por supuesto, comenzar a considerar la iglesia, comenzar a considerar los hermanos mayores, los pastores en la iglesia. Para eso entonces nosotros nos arrepentimos, cambiamos de actitud, cambiamos de dirección, nos bautizamos y los pastores imponen las manos sobre nosotros para recibir la vida, para recibir el Espíritu Santo de Dios. Desde ese momento involucramos la congregación de los santos. Y en la congregación de los santos no hay pecadores. Ahora, puede ser que algún hermano haya pecado o peque. En ese caso, esa persona, ese hermano necesita corregir el rumbo, tiene que confesar el pecado y tiene que cambiar de conducta y luego corregirla. Y es posible que también reciba una disciplina por lo que haya hecho. En la iglesia sí lo que hay es o vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. ¿Qué cosa es la carne? La carne debemos entenderla como el esfuerzo que empleamos por agradar a Dios y el esfuerzo que empleamos para no pecar. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque evidentemente, si antes en el pecado no considerábamos a Dios, ahora comenzamos a considerarlo, inmediatamente tenemos noticias de Dios, tenemos noticias de un Dios personal y tenemos noticias de un Dios moral y de un Dios que demanda ciertas leyes y demanda la exigencia de cierta doctrina, de cierto comportamiento. Entonces nosotros lo asumimos, no sé si todos, probablemente, en una primera etapa lo asumimos como creyendo que nosotros mismos, con nuestros propios esfuerzos, con el conocimiento ahora que tenemos de Dios, podemos nosotros obligarnos a obedecer la ley y obedecer los mandamientos, a obedecer la doctrina de Dios, la didaqué. Y nosotros no podemos hacer tal cosa, pero es el deseo que nos nace de agradar a Dios.
Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué queremos nosotros con nuestras propias fuerzas agradar a Dios o dejar de hacer el mal? Porque eso evidentemente nos lleva de fracaso en fracaso porque no podemos hacerlo. Ahora, miren lo que dice acá en Romanos 8. Ahora pues dice, porque lo que era imposible, dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? No es un trabalengua, quiere decir que los mandamientos son, los leemos también aquí en el capítulo 7, dice que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y dice el capítulo 7, versículo 16, que la ley es buena. De manera que nos enfrentamos a lo siguiente: los mandamientos son buenos, la ley es buena, santa, justa y buena, pero nosotros no. De manera entonces que nosotros nos ponemos en movimiento para obedecer la ley y no podemos hacerlo porque nosotros no estamos a la altura de la ley, por decirlo de alguna manera. Por eso dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley estaba debilitada por causa de que nosotros no podíamos cumplir, entonces Dios envió a su Hijo y en semejanza de carne de pecado dice que, o como dirían otras versiones, Él lo hizo, dado que nosotros no podíamos hacerlo, Él lo hizo. Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Y la obra de Dios en Cristo fue tan profunda, tan perfecta, que no es posible sumar a ella nada más. Ningún hombre ha podido ni puede añadir ninguna cosa más a lo que Dios hizo en Cristo. Jesús, en una de las últimas palabras, frases que hizo en la cruz, que dijo, fue consumado es. De manera que la carne, esos esfuerzos que empleamos por agradar a Dios y liberarnos del mal y liberarnos del pecado, no es otra cosa que un desconocimiento, una ignorancia de lo que Dios ha hecho en Cristo. Y como consecuencia de esto, es muy desagradable para Dios, porque lo que ha hecho Dios es completamente terminado, perfecto y terminado. De manera que si yo me pongo en acción para, hacer algo que Dios ya hizo, entonces me pongo en una situación de problema con Dios. Dice, a Dios no le gusta esta actitud, no le gusta estos esfuerzos que las Escrituras le llaman la carne. Como dice en Romanos 8, dice versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Me entienden? Entonces, yo me pongo a hacer algo que ya Dios hizo en Cristo. Resulta que me pongo en el desagrado de Dios. A Dios no le gusta eso, porque desconoce la gran obra de Dios. Antepone mi obra, antepone nuestras obras, nuestras pequeñas obras, nuestras insuficientes obras, nuestras débiles obras, las contraponemos a la gran obra de Dios. O como dice más adelante ahí en Romanos capítulo 10, muy lindo como lo expresa acá, dice en Romanos capítulo 10, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice el apóstol Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Los judíos tenían celo de Dios. Igual que hoy día los judíos creyentes y los judíos radicales tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice el apóstol Pablo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Eso es lo que hace la carne. Ignora lo que Dios hace y procura establecer su propio empeño. Imaginémonos por un momento que yo tenía mal carácter y yo logré superar ese mal carácter. Entonces, ese yo logré superar, o sea, lo hice con mis propias fuerzas, quiere decir entonces que eso requiere un pago, requiere aplausos, requiere reconocimientos. Y eso es lo que hace la carne. La carne cuando realiza algo quiere llamar la atención sobre sí, porque ella se ha esforzado por realizar una obra. Entonces, Dios no puede permitir eso porque no es verdad. O sea, ¿quién puede superar el mal carácter? ¿Y quién lo hizo ya? Fue Dios, en Cristo Jesús, quien lo realizó. Y así cualquier tipo de mal y cualquier tipo de agrado a Dios, solo lo pudo hacer Dios en Cristo. Dios dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Entonces, la carne es el esfuerzo que empleamos para agradar a Dios y para no pecar. Esto lo hacemos como si Dios no existiese o no hubiese hecho nada en Cristo para resolver el punto. La carne es desagradable a Dios, pues desconoce su obra y procura establecer, como decíamos recién, su obra propia. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es el resultado del reconocimiento profundo de la incompetencia de nuestros esfuerzos y por ende de nuestra obra. Yo creo que ese resultado de esa comprensión profunda de entender que nosotros no agradamos a Dios y no podemos librarnos del pecado por nosotros mismos, no va a ocurrir nunca. Nunca ocurrió y tampoco va a ocurrir de aquí en el futuro. Nosotros no podemos con nuestra fuerza. Aunque un hermano diga, pero yo estoy orando o yo estoy ayunando. Sí, pero depende de donde esté arraigada esa oración, depende de donde esté arraigado ese ayuno o el esfuerzo que tú hagas. Si está, digamos, amparado en tu propio esfuerzo, entonces la oración pasó a formar parte de la carne y el ayuno pasó a formar parte de la carne y todos los esfuerzos que tú hagas pasó a formar parte de la carne. El andar en el Espíritu es el reconocimiento profundo, decíamos, de nuestra incompetencia. Tenemos también otra cápsula ahí en YouTube que nos habla del quebrantamiento. Dios lucha con nosotros y quién sabe, es uno de los aspectos más importantes en el trato, en la formación como hermanos, como discípulos de Jesús. Ese trato que Dios hace con nosotros para darnos a entender que nosotros nunca pudimos, que no hemos podido y que no vamos a poder nunca. Y que Dios pudo en Cristo Jesús. Y la palabra clave es en Cristo. Por eso dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No en la carne, dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra incompetencia, nuestra inhabilidad, y llega ese conocimiento como producto, debiera venir producto de un quebrantamiento, o de un trauma, o de una revelación de Dios a nuestra vida, de que nosotros no podemos, no vamos a poder nunca, entonces viene el Espíritu y nos levanta. De ese modo, así como Cristo murió en la cruz y fue al sepulcro, fue el Padre quien le levantó de entre los muertos y le dio un lugar de gloria. De la misma manera, hermano, yo quisiera preguntar, por ejemplo, a ti, que te interesa esta palabra, digamos, ¿no? ¿Qué, cuando tú fuiste hijo de Dios, tú lo hiciste por logros, por méritos tuyos, o porque vino una revelación de Dios por causa de la palabra? Tus papás te dijeron, el pastor dijo, el predicador dijo, donde sea que lo hayas escuchado, vino una luz iluminadora a tu corazón que te citó en calidad de hijo. Y antes no eras hijo. Unos segundos antes no eras hijo y después pasaste a ser hijo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué suma de hechos buenos hiciste para llegar a ser hijo de Dios? Ninguno, te voy a decir. Nada. Hasta las personas más perversas que han vivido en el pasado y que vivirán, podrían llegar a ser hijas de Dios, no por causa de que ellos enmenden el rumbo primeramente,
sino por causa de una luz bendita, una revelación bendita. Así, de la misma manera, hermanos, es el andar en el Espíritu permanentemente, ¿no? Cuando yo comprendo mi absoluta inhabilidad para agradar a Dios, me viene como resultado una necesidad urgente y profunda de depender de Dios, siempre. Como dicen las Escrituras, orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, yo no solamente para esto que estamos hablando dependo de Dios, o por las cosas importantes, dependo de Dios de todo, de las cosas pequeñas, de las grandes, de las pasadas, de las presentes, de las futuras. Dependo de Dios, dependo de Dios. Me levanto en la mañana y dependo de Dios. Me acuesto y dependo de Dios. No, el amor para con mi esposa, el amor para con mi esposo no es algo que dependa de mí, depende de Dios. Yo tengo que clamar a Dios, buscar a Dios, y Dios se revela, Dios me habla. Yo tengo que estar permanentemente tomado de la mano de Dios. No debo soltarme nunca como lo hizo Eva, como lo hizo Adán, nunca, nunca, en ningún momento. No solamente en los momentos de aflicción. Es probable que en los momentos de aflicción y en los momentos de enfermedad o en los momentos de dificultad yo me aferre más a Dios. Y podría decirse que esto es humano, pero no debiera ser así. Debiera ser que aún en los momentos de alegría, en los momentos de mayor satisfacción, en los momentos de mayor de estar colmados, dependamos de Dios. Dependamos de Dios siempre, siempre. Andar en el Espíritu se podría definir como andar de la mano de Dios. Siempre. Espero sinceramente, hermano, que este video te sirva para tu vida cristiana.